Bueno, ahí les compartí la pizarra, así hacemos el 5. Sí, Malena, todos estos tipos de ejercicios se resuelven comenzando por el cociente de radios. Hay que sacar la relación de radios y ahí ustedes ya vieron que hay unas especies de cotas o rangos que les puede dar ese valor, ese cociente, y ahí más o menos nos vamos guiando con el tipo de huecos que tiene que estaban ocupados en las redes y por lo tanto qué tipo de empaquetamiento es. El 11 lo van a explicar, lo vamos a explicar el miércoles, ¿sí? En detalle, el 11 y el 18. Pero antes de llegar ahí, vamos a hacer el 5, que acá Lucía me preguntaba si lo podíamos resolver. Así que díganme si se ve. ¿Se ve? ¿Sí, no? Sí se ve, profe. Bien, el ejercicio 5, lo que hay que hacer es predecir el número de coordinación cation-anión en una serie de bromuros, ¿no? Que son el de cesio, sodio, potasio, talio y plata, todos compuestos de carga 1. Vamos a escribirlos acá. Son este, el de talio y el de plata. Es decirte que tenemos cesio, sodio y potasio, por un lado, que son similares en algunas características, son del grupo 1, y la plata, que es de otro grupo distinto al que corresponde al sodio, al cesio y al potasio, ¿sí? Bastante distinto. Está entre los elementos de transición, y el talio a su vez es el anteúltimo del primer grupo de no metales. O sea, en el grupo del boro, el talio está ahí abajo. O sea que hay como una especie de diferencia en cuanto a las propiedades químicas. Bueno, yendo a esto, lo que ustedes tienen que hacer en estos casos, que es lo que les pide, es establecer la relación de radios, ¿sí? Que normalmente se calcula como radio del catión, lo voy a poner como con carga positiva como catión, o dividido el radio del anión. Ese cociente nos va a determinar de alguna manera un rango, que yo les comenté recién que existía. Los rangos son, supongo que ya lo vieron en la teoría. Si esa relación de radio nos da entre 0, no me deja escribir, 0,22 y 0,41 aproximadamente, sabemos que tenemos coordinación 4. Si nos da entre 0,41 y 0,73, es coordinación 6, o sea, va aumentando en este caso. Y 0,73 a 1, coordinación 8. O sea, ¿qué significa esto? Que obviamente cuando la relación de radio es menor, que es el primer rango, la coordinación es menor. Cuando la relación de radio es mayor, la coordinación es mayor. Eso significa que en el modelo que nosotros, que ustedes han visto, en el que se basa la estructura de las redes cristalinas, las redes iónicas, partiendo en el primer caso, por ejemplo, tendríamos 4 aniones, ¿sí? Que en principio están tocándose, ¿no? Esto, discúlpenme lo feo del dibujo. No sé si con esto puedo hacer... bueno, con esto puedo hacer algo mejor. Voy a borrar acá. Para que se entienda la idea de por qué esas cotas van cambiando y no son una cota única y modificable por algún otro factor. Simplemente un cociente de radios. Entonces, a ver.
Me dejó copiar y pegar. Bien. Esto sería ahí, un poquito más cerca. Bien. Bueno, en principio, supongamos, ustedes ya saben a esta altura que las redes iónicas, en general, salvo un par de excepciones que ya las vamos a ver, o ya las vieron tal vez, quienes determinan los puntos de la red cristalina son los aniones, ¿sí? O sea, los átomos más grandes. Entonces, cuando yo dibujo, o ustedes dibujan, por ejemplo, una celda cúbica, no, esto no me va a salir, así que no lo voy a hacer. Pero bueno, ya saben, ¿no? Cuando dibujan una celda cúbica, cúbica simple, ya saben que en los 8 vértices del cubo hay 8 átomos que son esferas y que normalmente son aniones. ¿Dónde se ubican los cationes? En los intersticios que dejan los aniones. Por ejemplo, acá adentro, ¿no? Acá adentro se ubicaría un cation. A ver si me lo deja mover ahora. Bueno. Bueno, ahí se ubicaría un cation. El problema es que los compuestos cristalinos intentan que esto que yo dibujé acá no ocurra, digamos. O sea, que el contacto anión-anión se evite. De esa manera, para la primera coordinación, que es 4, cuando la relación de redes les da este cociente, eso les asegura que el modelo de la red iónica es de manera tal que el cation está dentro de ese intersticio, digamos que existe gracias a que hay 4 átomos que lo rodean, pero de manera tal que haya contacto anión-cation, pero no anión-anión, ¿sí? Eso es como una contacto anión-cation, sí, contacto anión no, como para poner dos puntos de partida, dos premisas de lo que en general ocurre. Para este modelo, con este modelo mejor dicho, con esta predicción del modelo, es que se establecen estas cotas. Obviamente que para que estos valores no son tan estrictos porque uno está suponiendo un modelo donde todos los átomos son esferas rígidas y esferas a su vez. Y ustedes a esta altura ya les han comentado probablemente que los compuestos iónicos, los compuestos cristalinos tienen cierta covalencia en los enlaces. Los enlaces no son 100% iónicos, puramente iónicos. Entonces, estas cotas pueden, en los casos reales, de compuestos reales, pueden, digamos, ser un poco diferentes, pero nosotros nos basamos en el modelo. Entonces, a medida que el cociente les da más grande son los intersticios entre los huecos que dejan los aniones. Por lo tanto, se pueden acomodar de diferente manera los cationes, que son en general los iones pequeños. Por eso, un cociente de 0,73 a 1 les da 8. Eso significa una coordinación octaédrica, o sea, que el cation está rodeado de 8 aniones. Acá, el cation está rodeado de 6 aniones, y en el caso del primero, el cation está rodeado de 4. Eso serían los números de coordinación, 4, 6 y 8. Entonces, ¿qué hacemos acá? Simplemente buscamos en alguna tabla los cationes de los aniones y los radios de los cationes y los aniones, hacen el cociente y les ve, ustedes se fijan en qué zona esta les cae. Lo que van a ver ahí es que hay un cambio en el número de coordinación, no les dan lo mismo, lo van a ver cuando lo hagan. Pero es simplemente eso. Es simplemente hacer ese cociente. Cuando les dice predecir el número de coordinación cation-anión, es simplemente este valor, ¿no? Este número de acá es la predicción de la coordinación cation-anión, ¿sí? Porque esto les dice cuántos aniones rodean a cada cation. Esa es la coordinación. Ese es en el A. Y en el B, que les dice predecir el número de coordinación anión-anión, ahí no hay que hacer ningún cálculo. Ahí simplemente hay que pensar un poco qué tipo de, digamos, de poliedro de coordinación tiene cada caso. Es decir, a ver, para que me entiendan. En este caso, el poliedro de coordinación es un tetraedro. ¿Sí? Acá, el poliedro de coordinación es un tetraedro. En el caso de coordinación 6, el poliedro de coordinación
es un octaedro, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que en estos dos casos, que son los casos de estructuras compactas, el catión está en el centro de un tetraedro y en el caso de 6, el catión está en el centro de un octaedro. De ahí nacen los huecos tetraédricos y octaédricos que ya seguramente vieron. ¿Sí? Lo voy a poner acá al costado. No, lo voy a poner adentro del mismo, así queda igual. Y acá, hueco tetraédrico, ¿sí? Y en el otro caso, el hueco octaédrico. Bien. Y en el caso de 8, el catión está rodeado de 8 átomos. Eso sería como una especie de celda cúbica simple donde el catión está en el centro de la celda, ¿sí? Entonces este sería cúbico. Le das un cubo, ¿sí? El poliedro es un cubo y eso les da origen al hueco cúbico. Recuerden por favor que el hueco cúbico es existe solo en estructuras no compactas, ¿sí? Esto es no compacto y los otros dos son compactos. Entonces, cuando les dice prediga el número de coordinación anión-anión, hay que intentar verlo en algún dibujo o dibujarlo. Es cuántos aniones rodean a cada anión, ¿sí? Entonces, en el caso de... ustedes se acuerdan que nosotros habíamos hecho una diferenciación en el número de coordinación entre los compactos y los no compactos. En los compactos, ¿se acuerdan qué número de coordinación les daba? Sea celda, sea central en las caras o hexagonal, perdón. ¿Se acuerdan cuál era el número de coordinación? 12. Era 12, bien. Por lo tanto, en estos dos el número de coordinación siempre les va a dar 12. Y en el caso del cúbico, el número de coordinación anión-anión les va a dar 6, porque si uno supone un cubo, cada vértice del cubo, supongamos que esta es la cara delante del cubo, cada vértice del cubo está rodeado por otros 6 aniones, ¿sí? Entonces, esto de acá es la coordinación catión-anión, esto de acá. O sea, el resultado del cociente de radio del catión sobre radio del anión. Y la coordinación anión-anión viene dada por el tipo de estructura, si es compacto o no. Si es compacta es 12, si no es no compacta es 6. Y ahí termina, digamos, la historia. ¿Sí? No les... fíjense porque valores les da. Sí, cómo no. Perdóname. Sí, no hay problema. Por ejemplo, lo que dibujaste vos. Sí. ¿No sería... ¿Acá? Sí, lo que vos dibujaste, eso. Sí. ¿Eso no sería no compacto? Claro, eso sería... Fue para dar un ejemplo. Sí, ese sería no compacto siempre y cuando vos estés hablando de esos 4 átomos nada más. Si vos le pones una esfera por encima a este modelo, le pones... Bueno, voy a copiar y pegar para que no tenga otro tamaño. Si vos le pones una esfera por encima y otra por debajo, a esos 4 átomos que están en un plano, saltás a la coordinación octaédrica. ¿Sí? ¿Te das cuenta de lo que te digo? Claro, pero vos habías dicho que eran empaquetamientos compactos. Capaz que no me queda muy claro. No, discúlpame, por ahí me confundí yo. No cabe la denominación compacto en este dibujo. No, por ahí me confundí yo. Lo que acá les estaba tratando de introducir es cómo se van acomodando los aniones y los cationes de manera que el contacto anión-catión sí exista, ¿sí? Por interacción electrostática, pero el anión-anión no. Entonces la primera conformación que existe es la de 4, ¿no? Después salta a la 6 y después a la de 8. Pero en buenísimo, el caso... Sí, de nada. Gracias. Malena, que habías preguntado el 11, como te digo, el 11 lo vamos a ver el miércoles, lo vamos a explicar más en detalle, nos parece un ejercicio que nuclea un poco algunos aspectos de esta guía, pero fíjate que ahí te pregunta qué estructura cristalina espera que adopten tales óxidos, ¿no? Cuando ustedes les preguntan eso, ¿qué estructura cristalina espera que adopten tal compuesto? Lo que les están preguntando es qué tipo de estructura típica adoptan, ¿no? Por ejemplo, cloruro de sodio, rutilo.
blenda de zinc, etc. Hay una serie de estructuras típicas que seguramente, no sé si Lili ya se las explicó, me imagino que sí, ¿verdad? Las estructuras típicas. Sí, ya las explico. Bien. Las estructuras típicas, como ustedes ya han visto, son, digamos, una especie de referencia que se toma para luego encolumnar o encuadrar o meter en el mismo conjunto el resto de las sustancias, ¿no? Para no repetir muchas veces. Entonces, la estructura tipo cloruro de sodio es una estructura centrada en las caras donde está metida, digamos, en media arista una red cristalina centrada en las caras en otra, ¿sí? Una de esas redes es la del catión y la otra red es la del anión. Bueno, eso, ¿qué propiedades tiene? Las propiedades de qué huecos se completan por los cationes, etc. De ahí nacen las estructuras típicas. Cuando ustedes les preguntan, como en el ejercicio 11, ¿qué estructura cristalina espera que adopte tal óxido? Tienen que tratar de identificar cuál de esas le corresponde a un óxido, ¿sí? Obviamente hay dos cosas que hay que mirar de entrada. Primero, este cociente. Primero hay que hacer este cociente, entonces más o menos ustedes se van a ir guiando en qué tipo de estructura es, porque saben que, por ejemplo, la de cloruro de sodio es compacta y la de otro tipo de compuesto no es compacta. Entonces de ahí más o menos van separando cuáles pueden ser. Y a su vez tienen que ver lo que sería la fórmula, ¿no? En el caso de el cloruro de sodio, la relación es 1 a 1 entre el catión y el anión en la fórmula, y en el caso, por ejemplo, del rutilo, que es el dióxido de titanio, les digo ese ejemplo como para que... En el caso del rutilo, en la red del oxígeno, en la red del anión oxígeno, que conforma la red cristalina del rutilo, está metido el titanio en los huecos que le permite la red del oxígeno. Pero la relación es 2 a 1 ahí. Entonces, si ustedes tienen que ver, por ejemplo, en el caso ese, óxido de titanio, óxido de vanadio, y óxido de níquel, además de hacer el cálculo tienen que ir comparando con las redes típicas que conocen. Saben que la del dióxido de titanio en ninguno de los casos va a ser ninguna de ellas, porque los que les está pidiendo son estos tres. Y ninguno de ellos cumple la relación 2 a 1, son todos 1 a 1. ¿Sí? Entonces, haciendo este cociente, se van a ir guiando cómo es el camino para empezar a relacionar ese tipo de ejercicios. No es tan trivial, sinceramente no es tan trivial, porque a veces, por ejemplo, a ver, déjenme ver. Bueno, en ese caso los tres cocientes les dan dentro de la cota de esta cota de acá, la del medio, o sea que no tienen problema, pero a veces les da cerca de alguno de los extremos, y ahí uno se empieza a no saber para qué va a salir, porque en realidad al estar en un límite bien puede ser de una coordinación o de otra. Entonces, bueno, ahí hay que ir viendo un poco las características de la sustancia como para ir sacando cuál es. Pero en principio ese ejercicio, y lo van a ver el miércoles, parte del cociente luego analizando un poco el catión y el anión que corresponden para analizar qué estructura le toca. ¿Sí? No se los quiero explicar porque lo van a ver el 11 en una presentación de PowerPoint, bien digamos, prolijita. Pero bueno, lo que sí les pido es que para el miércoles lo miren al ejercicio, traten de hacerlo, traten de verle cuáles las dudas que se les plantea, porque ahí lo van a ver en detalle, ¿sí? Después ese tiene 4 incisos, ¿no? El A, B, el C y el D. En el A, bueno, les pregunta qué tipo de estructura cristalina adoptan. En el B hay que hacer un cálculo de la densidad teórica. En el D hay que hacer una comparación con el valor experimental y van a ver por qué puede haber una diferencia. Y en el D hay que calcular el factor de empaquetamiento, que es lo que vimos el otro día cuando hicimos el TP1, ¿sí? El ejercicio 7C, sí, cómo no, vamos al 7C. Déjenme que lo busco. 7, ¿dónde estamos? 7A, cloruro de sodio. Bien, es la de cloruro de sodio, que primero les dice que la dibujen, luego que la describan a la red.
Bueno, y en el C me dijiste, ¿no? Sí. En el C dice, ¿cuál es el número de iones cloruro y de iones sodios que hay en la celda unidad? E indique cuál es el número de coordinación de cada uno de ellos en la red cristalina. ¿Sí? Bueno, les voy a copiar, a ver si me dejan, no, se los voy a tener que mostrar. Déjenme ver un segundo, que les comparto algo, como para que lo vean. Porque si me pongo a dibujar eso, realmente no me va a salir. Y déjenme que ahora les muestro algo y lo vemos sobre eso. Vamos acá. Vamos aquí. ¿Dónde está? Acá. Denme un segundo. Y ya les muestro para que veamos ese. Bueno. Ahí vamos. Estoy abriendo acá. Bien, acá se ve bien. Bien, ahí lo tengo. Lo que les quería mostrar. A ver si se ve. Espero que... Bueno, la resolución no es gran cosa, pero creo que se va bien. Ahí se los comparto para que lo vean. Salgo de acá y me voy para... ¿Dónde estoy? Acá. ¿Se ve? Sí, se ve. Bien. Esa es la estructura de un diagrama de la red de cloruro de sodio, ¿no? Como les dice ahí. Y les indica, esta es una celda unidad. Acá lo que tienen es una sola celda unidad. La celda unidad está conformada por los aniones, dijimos, que son las esferas, los círculos blancos acá, ¿no? Que como ven están en las aristas, en los vértices están en las aristas. ¿Qué tipo de celda es? Cúbica central en las caras, ¿no? Y la red del sodio está ubicado, en este caso, en los huecos octaédricos, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en la esfera del medio, en el que está justo en el centro simétrico del cubo, que es esta que les estoy marcando acá. Esa esfera, ese átomo de sodio, está en un hueco octaédrico. ¿Por qué? Porque lo rodean 6 aniones, que son este de atrás, el de adelante, el de la izquierda, el de la derecha, el de arriba y el de abajo, ¿sí? 4 en un plano, uno arriba, uno abajo. Coordinación octaédrica, que era un poco lo que les decía hace un ratito con el cálculo. En ese caso el cálculo les da octaédrico. Entonces, también hay átomos de sodio en las mitades de las aristas, sería, de todo el cubo. Y obviamente no están compartidos todos de la misma manera, ¿no? Si se mira un poquito así con más detalle, ustedes observarán que la red del cloruro de sodio es una celda cúbica centrada en las caras de cloruros que tiene interpenetrada media arista otra celda igual, que es la pero para el sodio, ¿no? Imagínense, miren este átomo, este y este que les marco acá adelante, estos tres. Esos tres serían similares a estos tres de acá, ¿ven? A este y a este. ¿Lo llegan a ver? Estos tres blancos son similares a estos tres negros, estos grises. Bueno, eso es porque la celda, los cationes sodios también conforman una celda cúbica centrada en las caras, pero de cationes que está metida media arista en la de los cloruros, ¿sí? Esa sería un poco la descripción que en parte les pide acá, porque les dicen cuál es el número de iones cloruro y iones sodio que hay en la celda unidad y cuál es el número de coordinación.
Para ver para hacer el cálculo de cuál es el número total de uno u otro, es lo que está en la tablita de abajo, que era un poco lo que el otro día, creo que les comenté yo cuando hicimos lo del factor de empaquetamiento, es ver qué cantidad de aniones y cationes hay en cada lugar, en cada sitio, como le llama acá, ¿no? Los sitios de la red. Y después fijarnos si en ese sitio en particular, ese átomo en particular es propio de la celda unidad o también es compartido con otras celdas. Por ejemplo, número de sodios en el centro hay 1, acá lo ven, es este que les marco acá. Número de cloruros en el centro no hay ninguno, 0. Bien. ¿Qué otro sitio posible tiene una celda de este tipo? Las caras, ¿no? Este cubo tiene 6 caras, como todo cubo. ¿Cuántos átomos de sodio hay en las caras? Los sodios son los grises, no hay ninguno. En la cara no hay ninguno, la cara sería acá en el medio, no hay ninguno. Pero cloruros hay 6, 1 por cada cara del cubo. Como esos cloruros están compartidos con otra celda, por ejemplo esta de al lado, en esta de al lado, también la semiesfera del lado derecho está de ese lado. Entonces por eso multiplicamos por un medio y nos da 3. Y vamos después contando. En las aristas tenemos 12 átomos de sodio, que son estos de acá, todos estos de acá, por un cuarto porque se comparten con otras 3 celdas unidad y nos da 3. En el caso de los cloruros dan 0. Y acá lo dice corner, que sería en realidad el vértice, ¿no? No hay ningún sodio en los vértices, tan solo los cloruros. Pero hay 8 cloruros en la celda unidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que están compartidos con otras 7 celdas unidades. De manera que les da 1. Y por eso se dice que la celda unidad o la red de cloruro de sodio tiene 4 fórmulas por celda unidad, porque tiene 4 sodios y 4 cloruros, o sea, 4 veces la fórmula cloruro de sodio. ¿Sí? ¿Me siguieron con eso último? ¿Se entendió? A lo que apunta el ejercicio. Buenísimo, Martí. Así es en general con todos. Cuando cualquiera sea la celda unidad les pida que calculen el número de átomos por celda unidad o el número de fórmulas, si les pide el número de átomos por celda unidad, bueno, en este caso tendría 8 átomos por celda unidad la celda. En el caso de, lo que pasa normalmente si uno menciona que la celda de cloruro de sodio, o mejor dicho, la celda cúbica centrada en las caras tiene 4 átomos por celda unidad, porque uno solo, porque a esta altura ya nos empezamos a marear todos. La celda unidad está conformada solo por el ion mayor, en este caso el anión, como es la gran mayoría. Cuando yo digo cuál es el número de átomos por celda unidad, sin decir el nombre de la celda unidad específicamente, me centro en los aniones, solamente que son los que conforman la estructura, y debo decir en ese caso 4. Ahora, como acá existe una fórmula, o mejor dicho, existe una sustancia química real que responde a una celda unidad, que es el cloruro de sodio, a mí lo que me interesa es el número de átomos, más que el número de átomos por celda unidad, el número de fórmulas por celda unidad. O sea, cuántas veces entra la fórmula cloruro de sodio en esa unidad, ¿sí? Que en este caso sería 4. ¿Me siguieron con eso? Pero siempre es el mismo cálculo, ver que las esferas cómo están compartidas con otras celdas. No siempre es sencillo en el caso de las celdas cúbicas o un poco deformadas como las ortorrómbicas, etcétera, y las hexagonales es sencillo, en otras es un poco más complicado. El 7F dice ahí, es una F, ¿no? Sí, el 7F. Bien. Vamos con el 7F. ¿Dónde estamos? El 8. Ah, es este mismo, pero el F que les preguntaba, el de... Déjenme ver. Ah, sí. Bueno, el ejercicio 7, yo les diría que el ejercicio 7 también intenten resolverlo en detalle, porque por ahí el inciso A y el B son más descriptivos, pero a partir del E, específicamente del E,
empiezan a ver cosas que son más comúnmente que aparezcan en los parciales, ¿no? Pero bueno, yendo al F, el F les dice que con el dato obtenido en el inciso C, calcular el valor de la densidad del cloruro de sodio, ¿sí? El valor del inciso en C es... No, eso está mal. No puede decir en el C, tiene que decir... Ah, no, sí, en el C, está bien. Hay otros dos ejercicios enlazados en ese mismo, por eso me confundí. Dejen que les voy a dejar de compartir esto, así vamos al Jamboard y lo hacemos. Vamos de nuevo acá. ¿Dónde estamos? Acá. ¿Estamos ahí? Sí. Este sería el 7, seminario 3, 7F. Bueno. Lo que les está pidiendo en el F es la densidad del cloruro de sodio, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que densidad es masa sobre volumen. El tema acá parte todo de cuál es el volumen en este caso del cubo y la masa que corresponde a la celda unidad, ¿sí? Entonces, hay que hacer obviamente ese cociente, por lo tanto hay que determinar la masa y el volumen. Para el volumen del cubo, como todo volumen de un cubo, es la arista del cubo, ¿sí? Simplemente, por una cuestión matemática, geométrica, el volumen de un cubo es la arista del cubo. ¿Por qué partimos de esto? Porque sabemos que estamos con celda de cloruro de sodio, ¿no? Ahora bien, el tema es cómo definimos la arista, mejor dicho, en el cubo, y en ese caso es bastante directo también. La arista sería 2 veces el radio del anión, le voy a poner con un menos para identificar el anión, más 2 veces el radio del catión elevado al cubo. Acá no sé si me deja, a ver, simbolito de dónde está, en algún lote que está. Sí, lo voy a poner acá también. Ese sería el cálculo que hay que hacer. 2 veces el radio del anión más 2 veces el radio del catión, todo elevado al cubo. ¿Sí? Como es un cubo, en realidad, acá les va a dar el mismo valor, ¿no? En realidad, porque el radio del anión, el radio del catión, lo pueden buscar en las tablas de radios y, bueno, lo multiplican a cada uno por 2 y lo elevan al cubo. ¿Sí? El tema es que este ejercicio se basa en el cálculo que sacan de la arista en el inciso, déjenme ver, en el inciso D, de dedo, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Fíjense una cosa. Si uno suma 2 veces el radio del anión más 2 veces el radio del catión, el radio del anión y el radio del catión no coinciden acá claramente porque el catión es el sodio y el anión es el cloruro. Pero esta es la parte matemática que corresponde a una arista, ¿no? Si ustedes miran, tendría que volver a compartirles. Vamos a hacer un dibujo acá, a ver si... Vamos a hacer un dibujo para que se entienda lo que les quiero decir. Vamos de nuevo, no voy a ir para atrás y lo voy a copiar. A ver, voy a ir para acá atrás. No sé si me deja copiar todo esto. No me va a dejar copiar todo. Bueno. Vamos a hacerlo un poco rápidamente. Si nosotros suponemos este modelo, esto es lo que hay que hacer en el ejercicio D, en el E, perdón, que es el llamado método de Landé. ¿Lo vieron eso en la teoría, el método de Landé? No, profe, todavía no lo vi. Todavía no. Bien, bueno, es un método matemático, geométrico para determinar la distancia interiónica, ¿no? La distancia entre el núcleo que sería formal del catión y del anión en este tipo de arreglos, ¿no?
Bueno, supongo que ellos están tocándose y que adentro tengo una esfera, un cation, que vamos a intentar ver que si se toca. A ver si me da. Sí, bueno, supongo que está tocando, ¿no? Si ustedes observan, la arista, vamos a poner un color acá para que se note. La arista del cubo sería una línea acá que une estos dos núcleos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Esta sería otra arista, que es la de arriba. Acá abajo, uy, no. Ahí voy a bajar, a ver si me sale. Venía bien. Bueno, supongamos que estoy apuntando al centro del núcleo de estos átomos, ¿no? Entonces, la arista de esta cara, acá hay 4 átomos en esta cara, la arista sería este lado, ¿no? Entonces, en una situación real, yo lo que tengo, ustedes lo que tienen es, vamos a ver, algo, vamos a ponerlo así, ¿no? 4. Vamos a ver, ahí más o menos, ahí. Allá al centro tienen, este tendría que estar como más atrás, pero bueno. Tienen el otro y estoy intentando redibujar una celda cúbica centrada en las caras, no creo que me salga, pero bueno. Como les decía, a ver, vamos a cambiar el color. En una celda cúbica centrada en las caras, estas líneas de acá que unen los núcleos atómicos serían las aristas, ¿no? Esta sería la cara y este sería el mismo anión que está en los vértices, pero que está en el centro de la cara, ¿sí? ¿Me siguen con eso? Entonces, mirando un poco la arista o la diagonal esta de acá hay una diagonal. Esta diagonal sería 2 veces el radio del anión más 2 veces, más el diámetro de esta esfera, o sea, 4 veces el radio del anión sería la arista, la diagonal. Si ustedes miran este otro ejemplo, este otro esquema de acá, donde está el catión metido, acá son todos aniones en y acá está el catión metido, la arista sería 2 veces el radio del anión, ¿verdad? Así como está dibujado. ¿Lo ven eso? Sí. Bien. Pero como dijimos, este dibujo es para una celda cúbica. Para una celda cúbica centrada en las caras, como es la del cloruro de sodio, la situación es distinta a esta. Entonces, finalmente lo que les da es que la arista es 2 veces el radio del anión más 2 veces el radio del catión. ¿Sí? Ampliando un poco el de modelo algo más similar a esto que... Bueno, el tema es que si ustedes usan los radios reales, no les va a dar. Entonces, la arista está determinada en el inciso D de dedo, en el inciso D, ustedes calculan la arista y les va a decir, en el inciso D, arista es equivalente a la distancia interiónica. En el cloruro de sodio van a ver que les da un valor de 2,8 angstrom, ¿no? En esta unidad de longitud. Entonces, para calcular el volumen del cubo tienen que usar este valor. Directamente 2 veces esa distancia interiónica. Entonces esto les queda como 2 veces 2,8 angstrom todo elevado al cubo. ¿Por qué 2 veces? Porque en ese caso la arista, van a ver cuando se hicieron el ejercicio de la arista corresponde a esta parte de acá nada más, ¿no? Entonces, como está incluido el catión también, tiene que ser 2 veces esa distancia interiónica. Y eso eleva al cubo, ya les va a dar, en ese caso les va a dar el volumen del cubo, por un lado. ¿Sí? En las unidades que quieran ponerlo ustedes, ¿no? Centímetros. Les recomiendo que lo hagan en centímetros. Y en el caso, ahí ya tenemos el volumen. En el caso de la masa va a ser 4 veces la masa
de los aniones, de los cloruros, más 4 veces la masa de los cationes sodio. ¿Por qué? Porque sabemos que en cada celda unidad hay 4 fórmulas, o sea, hay 4 átomos de cloruro y 4 de sodio, ¿sí? Como vimos hace un ratito en esa tablita que les mostré. Ahora, esto hay que desglosarlo un poco más, porque ¿qué masa usaríamos de cloruro y de sodio? Obviamente la masa atómica que está reportada en la tabla periódica. Lo que pasa es que para que les dé valores adecuados, cada una de esas masas las tienen que dividir por el número de Avogadro, ¿sí? Entonces les va a quedar 4 por la masa del cloruro dividido el número de Avogadro más la masa del sodio dividido el número de Avogadro. Y ahí sí les va a dar un valor que es en masa por átomo. Ese es el problema acá. ¿Sí? Esto lo van a tener que hacer siempre cuando calculen la masa en estos ejercicios, en estas cuestiones de sistemas iónicos. Porque si ustedes ponen la masa acá directamente les da, obviamente, la masa atómica que está reportada en la tabla es la masa relativa, ¿no? Entonces, para pasarla a unidades de átomo total, tienen que dividirlo por el número de Avogadro. Entonces, bueno, les va a dar acá finalmente un número, y eso dividido el número que les dio acá, el volumen, en la misma unidad, bueno, mejor dicho, en unidades de centímetros, les va a dar la densidad, ¿sí? ¿Me siguieron? Es un poco más matemático que otra cosa esto. ¿Quién era que me había dicho que no le había salido? Yo, profe, pero sigue sin quedarme claro porque es 2 veces la distancia interiónica en la lista. En la lista vos tenés 2 veces la distancia interiónica porque vos aplicás un modelo. Vamos a hacer el D, para que entiendas. Vamos a poner acá. Lo hice igual y me dio lo que daba en la guía. ¿Y qué parte? Pensé que no entendías la parte de... ¿Por qué? A ver, decime de nuevo qué es la parte que no entendés. ¿Por qué la arista es 2 veces la distancia interiónica? Sí, está bien. Lo que pasa es que intenté dibujarlo, pero es muy difícil. A ver si puedo intentarlo de otra manera. No, vamos a hacer más fácil. Mostrame una foto de Google, si no, profe. No, tengo un esquema donde está hecho esto, así que hay una parte de esto resuelto, entonces déjame que voy ahí y vamos ahí y lo vemos de ahí, sí, más fácil. Vamos acá. Ahí estamos. Vamos acá ahora. Voy a sacar esto de acá. Bien. Ahí les voy a compartir de nuevo otra cosa. Vamos a tener acá. Y vamos de nuevo. Acá. ¿Se ve? ¿Se ve lo mismo que hay? Sí. No era eso. A ver ahora. A ver. Ahí está. Ahora sí lo tiene. Se tendría que ver. Vamos de nuevo. Ahí está. Ahora sí se ve. Sí. Se ve un poco, bueno, pierde un poco de resolución. Fíjate este esquema, el de abajo, no el de arriba. El de arriba es lo que yo les decía, se llama el método de Landés para determinar por qué. El de acá esquemáticamente se ve por qué el cociente tiene que ser 0,41 para que estén justo tocándose, bueno, lo que les comentaba hoy. Fíjate en el esquema de abajo, que tiene unas diagonales dibujadas en marrón o como sea el color que lo vean. La arista, fíjense, esto es una celda cúbica
central en las caras, ¿no? Lo que ven acá, acá les dice, no, discúlpenme porque no se ve bien por la resolución, por la imagen original, pero esto que dice acá A abajo es la distancia de la arista, ¿no? La longitud de la arista. Y después lo que ven acá en el dibujo es los aniones y los cationes, ¿no? Donde en los extremos de estos están los aniones, acá también en las caras porque es una celda cúbica central en las caras, y en los huecos que quedarían estarían los cationes. Entonces, que sería, por ejemplo, acá, ¿ven acá donde les estoy indicando? ¿Lo ven? Sí. Bueno, ahí iría un cation. Entonces, si miran la distancia, la arista es 2 veces el radio del anión, por ejemplo, este cuarto de la circunferencia de este anión, que en realidad termina acá, ¿no? Pero sería en realidad la mitad de la, o sea, el radio. Este otro de acá, y si acá hay un cation en el medio, es 2 veces el radio del cation también, ¿sí? Lo que pasa acá no está dibujado, pero si vos lo dibujaras acá el cation en una fórmula real como el cloruro de sodio, la arista es 2 veces el radio del anión, o el diámetro del anión sería una sola vez, y 2 veces el radio del cation porque acá está la esfera entera. ¿Lo ves ahora? Sí, ahí está mejor. ¿Y Ahora la lo ves. distancia interiónica? Y a su vez Entonces sería entre anión y cation. claro, la distancia interiónica es entre anión y cation, exacto. Buenísimo. Genial, ¿Sí? ahí me quedó más claro. Pero bueno, lamentablemente si no es un esquema completo es difícil de verlo, realmente es difícil de verlo, ¿sí? Pero bueno, por ahí viene la cuestión de ese ejercicio. Bien, ¿alguno más de por aquí? Otro ejercicio que vamos a explicar es el 18, el miércoles. No sé hasta cuál pudieron hacer. Como les digo, el ejercicio del cloruro de sodio, que es el 7, el 11, que es el que van a ver el miércoles, un poco también cómo se trabajan, cómo se analiza, poder pegarle a qué estructura cristalina corresponde una sustancia dada. Y el 18, bueno, son importantes. La última parte de la guía, tiene más que ver con cuál es el comportamiento de los compuestos iónicos, por ejemplo, en solución acuosa, que también es un tema importante de esta guía. No sé si pudieron llegar hasta ahí, no sé si Lili les llegó a dar el tema de solubilidad, lo de energía reticular. No, profe, sí, solo se puede hacer hasta el 11. Ah, bien, no, perdón, no sabía, está bien. Claro, probablemente mañana Lili les dé el último tramo de esta parte de la teoría de iónicos. Bien. Hasta el 11, ahí me había escrito mal, no está bien. No sabía. Bueno, no sé si... A ver, estoy viendo a ver qué les puedo comentar que lo tengan presente y no se lo confundan. El tema de los huecos, ya, o sea, el otro día vimos cómo se apilaban las diferentes capas para conformar las diferentes estructuras compactas y no compactas. Vieron que de ahí nace la existencia de huecos, ¿no? Como siempre que uno apila algo, entre medio hay un hueco, ¿no? Ahí Iván les está preguntando si pudieron pensar el 11, porque es lo que se va a explicar el miércoles. Sí, Iván, yo les estuve comentando que vamos a explicar en detalle con un PowerPoint el 11. Estuvimos viendo algunas cosas pequeñas de introductorias de ese ejercicio, como el 11A.
Bueno. El 9, sí. Vamos con el 9. El 9, déjame ver, el 999, sí. A ver, acá está. Sí. El 9 les dice que prediga la fórmula empírica de un compuesto MaXB que cristaliza en una red cúbica centrada en las caras y los cationes ocupan todos los huecos tetraédricos. Ese tipo de ejercicios se puede, digamos, resolver de manera directa utilizando una relación que existe entre el número total de esferas en los empaquetamientos con el número de los dos tipos de huecos, ¿no? En las mismas. Entonces, la formulita o la relación, mejor dicho, es una relación que les dice que el número total de esferas... Profe, no se ve lo que estás escribiendo. Perdón. Ay, no, porque no les... Perdón, muy bien que me avisaron. No, me había olvidado compartirles. Ahora voy. Ahí está, ahí debería estar, ¿no? ¿Ahora sí? No, tampoco. No agarro. Bien, compartir, se ve que no le gusta el doble clic. Ahí estamos. Número total de esferas en el empaquetamiento. Tendiéndose en este caso como esferas a los aniones, ¿no? O sea, la entidad que le da origen al empaquetamiento, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Excepciones. ¿Esto es igual a qué? Al número total de huecos octaédricos, más que igual es una relación, así que le voy a poner el simbolito de relación, ahora les digo, huecos tetraédricos. Estos son relaciones, ¿no? ¿Y esto qué es igual? A 1, 1, 2. ¿Qué les dice esto? Que, por ejemplo, si el tipo de empaquetamiento tiene 4 átomos, 4 aniones en total, entonces tiene 4 huecos octaédricos y 8 tetraédricos, ¿sí? Si tuviera 2, tiene 2 octaédricos y 4 tetraédricos, y así sucesivamente. Entonces, ahí primero que les da la fórmula del compuesto es MaXB, o sea, es un M es el catión, X es el anión, A y B son los subíndices correspondientes, ¿no? Entonces, el otro dato que les da es que cristaliza en la red cúbica centrada en las caras. O sea, es similar al cloruro de sodio, ¿no? En este caso, vamos a poner acá el dato. Dato, FSC o cúbico centrado en las caras. Y en ese caso, ahí el número total de esferas del empaquetamiento es 4, que ya lo vimos cuando vimos recién el ejemplo del ejercicio de cloruro de sodio, que les dice que tienen 4 cloruros y 4 sodios, ¿no? Entonces, si el número total de esferas que le dan, digamos, origen al empaquetamiento cúbico centrado en las caras es 4, y eso lo relacionamos con esta, digamos, lo ponemos en esta relación, nos da 4, 4, 8. En ese caso el número de... ¿Sí? Lo ponemos acá y decimos, bueno, 4, 4, 4, 8. Ahora bien, en ese caso, como es una red cúbica centrada en las caras, todos los huecos tetraédricos están ocupados por cationes, ¿sí? O sea, eso digamos, sale de todos los huecos tetraédricos ocupados. Eso sale de lo que es la descripción de la celda compacta centrada en las caras, ¿no? Todos los huecos tetraédricos están ocupados en ese caso. Por lo tanto,
hay 8 cationes por cada 4 aniones, ¿sí? Vamos a poner así. 8 cationes por cada 4 aniones. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos una relación entre cationes y aniones, y viendo la fórmula original, nosotros lo que podemos hacer es... Se escucha un ruido de fondo, chicos, no sé quién es. ¿Y pueden cerrar los micrófonos? Nos quedaría así, que finalmente, cancelando los números, porque son todos divisibles por 2 en ese caso, nos queda M2X1, que el 1 no se pone, así que no se escribe, así que quedaría así. ¿Y me siguieron más o menos? O sea, se basan en esta relación 1, 2, que siempre se cumple. El dato que necesitan obviamente es qué tipo de... en qué tipo de red cristaliza. En este caso les dice que es cúbica centrada en las caras, si no, no se puede determinar. De ahí saben ustedes que vale 4 el número de esferas en el empaquetamiento, y en ese caso se sabe que todos los huecos tetráedricos están ocupados, por lo tanto tienen que tener los 8 cationes por cada 4 aniones. Y de esa manera, bueno, ponen los subíndices aquí y determinan. Buenísimo. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Después, que los huecos tetraédricos ocupados, eso lo sacaste en la consigna. Claro, sí. Acá te dice que es una red cristalina, es una red cúbica centrada en las caras, y los cationes ocupan todos los huecos tetraédricos. Sí. Genial. Exacto. Buenísimo. Sí, porque puede no ser así, ¿no? Hay algún ejemplo que está a la mitad, por ejemplo, entonces... Profe, ¿te puedo hacer unas preguntas del TP de laboratorio? Rapidito. Sí, por supuesto. Ponele, para cuando hablamos de los tipos de sistemas cristalinos. Sí. Viste que cambian, por ejemplo, si uno de los parámetros longitudinales es distinto, ya cambia. Sí. ¿Importa que sea C el que es distinto o puede ser cualquiera? A ver, vos lo que me estás diciendo, cuando partís de la celda cúbica simple y empezás a deformar la celda unidad, Sí. empiezan a aparecer los otros 6 sistemas más, ¿no? A eso te referís, ¿no? Claro. No es estrictamente importante que C sea el que se deforma. Lo que sí es importante es que si vos pones una nomenclatura de ejes A, B y C, o X, Y, Z, que la progresión en el cambio de los parámetros de red lo mantengas constante. O sea, vos ves que de la cúbica simple a la primera que aparece es la deformación de uno de los ejes, que bien podría ser cualquiera de los otros. O sea, en un cubo Claro. que deformes un eje, que pueda ser el A, el B o el C, da lo mismo, te origina el mismo poliedro, el mismo paralelepípedo, ¿sí? ¿Me entendés? Genial. Entonces, después, ¿qué haces? Deformás otro de los ejes, el segundo eje. Si deformaste el A, después te queda el B y el C para deformar. Bueno, es indistinto cuál deformás de los dos, Claro. en principio, porque vas a terminar de nuevo en otro mismo paralelepípedo. Pero el tema es que se sigue un orden por una cuestión de nomenclatura. Buenísimo, yo te preguntaba para hacer el informe. Y después Sí, me parece muy bien. Genial. Cuando hablamos de empaquetamiento, está el compacto, que está dentro del hexagonal y el cúbico, y después el no compacto, que no tiene ninguno adentro, o como, o sea, no deriva ninguno de él con nombre, o cómo lo decimos. No te entiendo no entiendo la pregunta. Ah, vos decís dentro de los no compactos. Exacto. Sí, digamos, el empaquetamiento no compacto es el que te da, distinto a los que nacen del apilamiento, como ya nosotros lo vimos. Viste que nosotros hicimos 2 tipos de... La primera capa la podés poner con un átomo o una esfera rodeada por 6, y después, indistintamente de vos cómo ocupes la segunda, tercera y cuarta capa, sí o sí vas a obtener un empaquetamiento compacto en ese caso. Ahora bien, si vos la primera capa la ponés de manera que una esfera esté rodeada de 4, ahí indefectiblemente terminás en un empaquetamiento no compacto. Claro. Entonces, ¿y adentro tiene subdivisiones? ¿Tiene otros tipos?
No, el no compacto es ese solo, digamos. Sí, claro. Tenés nada más el cúbico simple y el centrado en el cuerpo, pero nada más que eso, son dos nada más. Buenísimo. O sea, el cúbico simple es un empaquetamiento no compacto donde lo único que tenés es un cubo con cada átomo que conforman los puntos de la red, o sea, mayormente el anión, en los vértices, ¿no? En las aristas. Perdón, en los vértices. Y el cúbico centrado en el cuerpo es lo mismo, pero tiene una esfera en el centro. ¿Sí? También del mismo tipo de átomo que conforman los puntos de las aristas. Perfecto, gracias. De nada. Sí, Malena, compacto es solo cúbico centrado en las caras, o sea, lo que se denomina cúbico compacto, en realidad cúbico compacto y hexagonal compacto, esos dos son. Cuando nos pregunta por el número de coordinación de los aniones, depende si el compacto es compacto o tengo en cuenta la relación cation-anión. El número de coordinación, sí, claro que tiene que ver, obviamente que el número de coordinación no te va a dar lo mismo si el empaquetamiento es compacto o no. Porque acordate una cosa, que todos los empaquetamientos compactos nacen de una primera capa donde un átomo o esfera está rodeada por 6. Eso ya te determina que la coordinación anión-anión te va a dar 12 y la cation-anión, bueno, después va a depender qué tipo de empaquetamiento compacto tengas. Pero si partís de la no compacta, vos ya de partida tenés en la primera capa una esfera rodeada por 4. Y ahí ya es distinto, digamos. No sé si te respondí con eso lo que vos consultabas. Vane, no sé si vos querés comentar algo del 11 o lo vemos directamente el miércoles. Yo algo les dije por arriba. Hola chicos, ¿cómo están? No sé si me escuchan. No, bueno, algunos comentaron. ¿Me escucharon? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. No, porque no quería interrumpir. No, ahí pusieron algunos que lo habían planteado. Nada, recordarles que es importante que lo planteen porque, bueno, yo les voy a ir preguntando a ver cómo lo hicieron y a qué conclusiones llegaron. Con respecto a, pusieron, Lucía puso, yo lo planteé pero no me dio, no sé si te referís a las cuentas de la densidad o de la fracción de empaquetamiento. Puede ser, es un tema de cuentas, por eso también lo vamos a plantear, porque todos los años siempre está el tema de que por ahí no da exactamente el resultado. Pero nada, yo lo que quiero que por ahí vean es que ustedes calculen las relaciones de radio y que se den cuenta ustedes que qué celda puede ser, sí, la celda típica en la que pueden cristalizar estos 3 óxidos, ¿no? El de níquel, el de vanadio y el de titanio. Yo creo que eso es lo más importante del ejercicio y que se puedan dar cuenta ustedes cómo son las coordinaciones. Eso, no sé si alguno más lo llegó a plantear o tiene alguna pregunta de eso. El 11 era el último ejercicio que podían hacer hasta hoy. Vane. Sí, se escuchó muy bien, sí. Bueno, eventualmente si lo han planteado y tienen alguna cosa que no les dio, el miércoles lo vamos a ver en detalle. No sé si tienen alguna consulta con algún otro entre el 1 y el 10, por decirlo de una manera. El ejercicio 1 y el 10. Bueno, el 1 y el 1 es muy descriptivo.
El tema laboratorio tiene reentrega si llega a estar... Sí, Sofía, sí. Nosotros lo corregimos y si hay algo que corregir por ustedes o completar, se lo devolvemos. Se los devolvemos vía email, me refiero, ¿no? Y ustedes lo corrigen y nos lo vuelven a entregar. Vane, vos habías colgado el link de ese recurso, ¿no? Donde se podían jugar un poco con los planos y los... ¿Vos me decís el que ellos pueden usar para dibujarlo Sí. o uno que pueden ver las redes? No, el de dibujarlo. Ese te lo mandé a vos para que lo subas junto a Yo lo subí, el yo lo otro subí. día. Yo lo subí Entonces seguramente que creo que en el campus estaba. A ver, Me voy a fijar si no está roto. a ver. Ahí entro y me fijo. Me parece que estaba. Sí, acá está. Es este de acá. No, sí, ahí está. Ahí pueden ir cambiando ustedes los índices de Miller, entonces les va dibujando los distintos planos asociados a los índices. Entonces está bueno porque, nada, pueden ir jugando con eso. Por más de que esté bueno en realidad que uno agarre papel y lápiz y, bueno, dibuje la celda y haga las intersecciones uno mismo como para convencerse de los cortes. Exacto, sí. Pero a veces nos pasa que vemos el dibujo y no se llega a ver, como que uno dice, bueno, los cortes bien, o sea, o como uno dibuja la celda, no se ve por ahí justo donde corta el eje. Así que por eso está bueno para que se convenzan de dónde son los cortes. Creo que ahí lo compartí, no sé si se ve. Tienen la celda cúbica simple, acá pueden ir cambiando acá los índices, los valores. E ir observando. Y después tiene otros recursos acá, ¿no? Otras herramientas que se pueden ver también. Pues como les dice Van, a veces es difícil incluso en el papel ver este tipo de proyecciones, porque en el fondo son proyecciones tridimensionales que están aplastadas en 2 dimensiones y ahí está la dificultad de poder verlo bien. ¿Dónde estoy? Acá. Ahí le subí el otro link que al final no sé si se lo subimos ese, No, pero no. es pueden ir viendo en función de distintas estructuras, o sea, está clasificado como las estructuras típicas AB, bueno, AB2, más o menos como se las dio Lilia en la tablita, y lo que tiene de bueno ese enlace es que pueden ir rotando ustedes la estructura y pueden ir cliqueando también, o sea, para que les muestre específicamente dentro de cada estructura el tipo de empaquetamiento y los huecos. Entonces eso está bueno porque también sirve como para verlo un poco mejor. Ahí el que les pasé, bueno, justo el link es de cloruro de sodio, y si ustedes cliquean, por ejemplo, sodio cloro 6, ahí dentro de la explicación que les da el recurso, les muestra los octaedros con el centro del sodio rodeado por 6 cloruros, y si cliquean cloro, sodio 6, les muestra los otros octaedros, ¿sí? Centrados en el cloro y rodeados por 6 sodios. Entonces está bueno porque tiene otro tipo de estructuras también para ver. Sí, ese está muy bueno, ¿no?
Sí, tienen que entrar ahí dentro de la página que les mandé, si van para atrás, dentro de inorgánica, hay un montón de recursos también de orgánica, y tienen estructura cúbica simple, centrada en el cuerpo, bueno, centrada en las caras, empaquetamiento, bueno, el hexagonal, el cúbico y estructuras AB, AB2, AB3 y algunos más complejos. Y bueno, después tiene algunos compuestos de cada grupo. A mí me quedó una duda, pero de la guía 2, que es Bueno, el 12, que te pide calcular el orden de disociación. el 12, sí, sí. O sea, ¿qué cosa tengo que tomar para los compuestos que me den igual orden de enlace? Por ejemplo, Claro, sí, ¿no? Y el flúor, creo que me daban uno orden de enlace y no sabía cuál poner primero, porque como no están en el mismo periodo, no sabía qué factor usar. Sí, bueno, digamos, a ver, es verdad lo que decís, ¿no? O sea, que el orden de enlace sea el mismo en diferentes moléculas, reales o no, en este caso. Bueno, acá Claro. son todos reales los que te dan diferente acero, ¿no? No hay una relación tan directa con el valor de energía del enlace, porque hay otros, digamos, parámetros que operan, ¿no? O sea, que el hidrógeno tenga orden de enlace 1, el litio tenga orden de enlace 1, el boro y el flúor en esta lista no significa que todos tengan el mismo valor de energía de enlace. Y eso es así porque en parte también opera el tamaño de los átomos y las propiedades intrínsecas de cada uno. Si vos mirás, no sé si pudiste buscar los valores de energías de enlace en alguna tabla, pero creo que todavía lo comentábamos, en el caso del hidrógeno, el valor de energía de enlace es de 435 kJ por mol para el hidrógeno, ¿no? Para la molécula de hidrógeno. O sea, romper la unión hidrógeno-hidrógeno, enlace simple, para esa molécula tiene ese valor. Ese valor corresponde a una longitud de enlace de menos de 1 angstrom, 0,74. Ahora, si vos lo comparas con el flúor, que también tiene orden de enlace 1, la energía de disociación de enlace es de 155 kJ por mol. O sea, casi 3 veces más fácil de romper, ¿no? Por decir de una manera. Y a su vez corresponde a una longitud de enlace del doble respecto de la del hidrógeno. Entonces, en parte el acortamiento del enlace relativo comparativamente, ¿no? Entre estos dos, entre el hidrógeno y el flúor, tiene que ver con la energía de enlace. Cuanto más corto el enlace, en teoría la energía de enlace es más grande. Y también tiene que ver un poco con la molécula, ¿no? El romper la molécula de hidrógeno es más difícil que romper la molécula de flúor, en parte porque la molécula de flúor es una molécula muy estable, donde cada átomo de flúor ya tiene el octeto, y entonces viene también, perdón, la molécula de hidrógeno es más estable, y por eso es más difícil romperla. En el caso del flúor, más allá de que tenga el octeto, el flúor es un elemento muy electronegativo, y ante la ruptura del enlace, bueno, tiene disponibilidad de electrones de otra manera. Pero por ahí es acá más directo o más fácil de relacionarlo con la longitud de enlace, este parámetro de energía, porque después las otras propiedades de esos elementos por ahí son más puntuales. No sé, Vane, si vos querés comentar algo más de esta parte, ¿sí? Que yo me estoy olvidando, tal vez. No sé. No, me parece súper completo. No sé si a los chicos les quedó claro, pero sí, tal como dijo Raúl. O sea, el valor del hidrógeno es un poco excepcionalmente grande, ¿no? Para lo que es un orden enlace 1, si uno lo compara con el resto. Pero
Pero bueno, tiene que ver con que la molécula es muy estable en ese sentido y la energía del enlace es grande. También consideren que la molécula de hidrógeno es la molécula más pequeña que existe, ¿no? El átomo de hidrógeno es el átomo más chico de todos los conocidos. Por lo tanto, la molécula que digamos que conforma el hidrógeno consigo mismo, por decirlo de una forma, es la más pequeña, por lo tanto, los electrones están muy cerca del núcleo. Nada que ver con el flúor, que es un átomo más grande, mucho más electronegativo, digamos, hay otras propiedades intrínsecas del elemento que operan ahí. O sea, el hidrógeno iría último, digamos, de menor energía. No sé, no. Bueno, las de 1 sí, en el orden de enlace 1 sí, no. Digamos, de toda esta lista, el nitrógeno es el que tiene la energía de enlace más alta, por eso el nitrógeno, dentro de las moléculas gaseosas conocidas, es la más inerte de todas, ¿no? El nitrógeno es una molécula muy inerte, un gas muy inerte, que para que reaccione, o sea, para que ese triple enlace se rompa, bueno, hay que darle con bastante ganas a la química ahí. Pero dentro de la lista de los orden enlace 1, sí, el hidrógeno iría último, ¿sí? Bien, perfecto. Gracias. Nada. Si quieren preguntar de la guía 2 o la 1, no hay problema. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta del cloruro de cesio? Sí. En las filminas de la teoría dice que la coordinación es 8-8, tipo 8 2.8. Sí. ¿Eso quiere decir que cada 8 cloruros hay 8 cesios? Eso, vos estás hablando de la coordinación cation-anión, ¿verdad? En ese caso. O sea, la que No sale sé, natural. por eso te pregunto. Sí, Dice, claro. En ese caso, la coordinación cation-anión, la que es 8 para el cloruro de cesio. genial. ¿Y es 8-8 y no 1-1, ponele? No, porque el cloruro de cesio es una red de cloruros, ¿sí? Similar a la de... similar a nada, no, olvídate. Es una red de cloruros donde cada cloruro está en el extremo en el vértice, ¿no? Del cubo. Y los cesios están en el centro. Sí. ¿Sí? Por lo tanto, cada cesio, por eso la coordinación es cation-anión, cada cesio está rodeado de 8 aniones, o sea, de 8 cloruros. Por eso la coordinación es 8. ¿Sí? Genial. O sea, es un cubo, o sea, la red cristalina, quien conforma la red cristalina es el cloruro en ese caso, y está ubicado en cada vértice del cubo. Y el cesio está en el medio. Claro. Buenísimo, ahí me quedó más claro. Gracias. Nada. El 4 de la guía 2 ese es el ácido hexafluorosilícico, sí. ¿Cuál sería la duda? El 4 de la guía 2, sí. Decime. En ese caso creo que te preguntaba el 4 si era existente la molécula, ¿no? Claro.
Sí, en ese caso, mira, voy a intentar dibujártelo en un Jamboard cómo sería esa molécula. A ver, vamos a pasar acá de nuevo. ¿Dónde estoy? Acá. En ese caso, vos tenés, bueno, si utilizás un poco las reglas de Lewis para dibujar la molécula, finalmente vas a ver que tenés un silicio en el centro y tenés 6 flúors rodeándolo. A ver si me deja hacer. Sí, 3, 4, 5, 6. Bien. Serían. Bueno, el silicio está en el centro de un octaedro, sería en este caso también, ¿no? Cuando alguna partícula está rodeada por otras 6, si la geometría es simétrica, esa partícula debería estar rodeada en el centro de un octaedro, ¿no? Entonces vamos a intentar dibujar eso. Supongamos que estos 4 flúores están en un plano. Este flúor está por debajo del plano y este está por encima, ¿no? Están los 6 alrededor del silicio central, que está en el centro de un octaedro. El silicio puede unirse de esta manera porque, como amplía el octeto, puede unirse a. Bueno, esto no me va a salir. Pero bueno, estas serían las líneas de los enlaces simples. Uy, Dios, qué difícil. Bueno, imagínense que son líneas, ¿no? Y no curvas así. Ahí el silicio ampliando el octeto logra conformar este anión, que esto en realidad es un anión, que es el anión silicio flúor 6 con carga 2-. Bueno, sería así. Y después, bueno, cuando forma el ácido correspondiente, hay 2 protones que serían la parte del ion, ¿no? Del catión. Esa especie de compuesto iónico, si lo quieren ver. Vamos a dibujarlo del otro lado para que se entienda mejor. Hay 2 protones que, digamos, equilibran la neutralidad de la molécula. Entonces, sí tiene existencia real, porque el silicio puede ampliar el octeto y llegar a tener 6 por 2, 12 electrones de valencia, perdón, compartidos. ¿Sí? Y cada flúor, obviamente, cuando está en un enlace simple, ya completa su octeto. ¿Sí? Y el 5B, ¿de dónde? ¿De la guía 2? ¿Me estás diciendo? De la guía 2. El 5B, te daba. Déjame recordar el inciso que preguntaba. Compara la estructura. La variación del átomo central, la geometría. Sí. Y en el caso del B era trifluoruro de boro y trifluoruro de bromo. Claro, tenés que. En ese caso tenés BF3 y B bromo 3. Entonces, tenés que ver cómo hibrida, cuál es la hibridación del átomo central y después, bueno, la geometría electrónica y molecular, ¿no? Y si era polar o no. Y para ver eso, recuerdan que les dije que se tienen que generar en este tipo de compuesto ubicarse en el no metal y ver cuál es qué cantidad de densidades electrónicas alrededor del átomo central tienen. Entonces, por ahí lo más sencillo en esos casos siempre es hacer el diagrama de Lewis, en este caso para el trifluoruro de boro les va a dar la geometría diagonal plana, que es esta, los 3 flúors rodeando el átomo de boro central con un enlace simple en cada caso. Le voy a cambiar de color porque no se ve. Un enlace simple. ¿Sí? El boro tiene 3 electrones de valencia, por lo tanto comparte, mejor dicho, ese electrón con cada uno de los átomos de flúor que tienen también su electrón no compartido, el último.
Y forma. Ahora, ¿qué es esto? Digamos, ¿es simplemente compartir electrones o hay una hibridación acá? Bueno, sí hay una hibridación en ese caso, como hay 3 densidades electrónicas alrededor del átomo central. Recuerden que en ese caso la hibridación es sp2, ¿sí? El S va en minúscula. Esa sería la hibridación del átomo central, que es el del boro. ¿Por qué? Porque hay 3 densidades electrónicas alrededor del centro. Bien, y la geometría electrónica es trigonal plana, como les dije, ¿sí? Ahí nos miramos las densidades electrónicas alrededor del átomo central. Y la geometría molecular, que ahí tenemos que ver los núcleos atómicos todos, bueno, en este caso coincide y es trigonal plana también, ¿no? Como es una molécula simétrica y está en un plano, todos los 3 momentos dipolares que existen en estos 3 enlaces, pues son 3 enlaces bastante polares muy polares, porque el flúor es muy electronegativo respecto del boro. Entonces los 3 enlaces son simples pero muy polares, con la nube, con este orbital molecular, que ya sabemos que es un híbrido, muy desplazado hacia el flúor, o sea, la densidad electrónica está muy cerca del flúor más que del boro. Pero aún así, como como la geometría es simétrica, es un triángulo equilátero, todas las componentes de los momentos dipolares se anulan y la molécula es no polar, ¿sí? Esa sería la cuestión con esta. Es distinto, es el caso del tribromuro de boro, porque ya cambiar al boro por el bromo ya tiene consecuencias a nivel estructura, simplemente porque el boro tiene 3 electrones de valencia y el bromo tiene 7, ¿sí? Es parte de los halógenos, grupo 7. Entonces, en ese caso, como el bromo tiene 7 densidades electrónicas, pero solo 3 bromo, perdón, acá me confundí yo, era trifluoruro de bromo, puse cualquier cosa. Acá era... ¿No deja borrar? Ah, no, porque este venía de hoy de allá. Era trifluoruro de bromo. Les decía, la diferencia entre el boro y el bromo es que el bromo tiene 7 electrones de valencia, por lo tanto también tiene 3 flúors que se unen, pero en ese caso la disposición es distinta, porque yo ya no puedo poner 3 flúors en los vértices de un triángulo equilátero y el bromo ahí, porque el bromo tiene 7 electrones de valencia, por lo tanto forma enlaces simples con estos 3 flúor, ahí consume 3 y le quedan 4 electrones todavía sin compartir. Esos electrones sin compartir también forman parte de la estructura. Voy a intentar dibujar las dos nubes de electrones paraelectrónicos libres, como se le denomina. Cada uno de estos son paraelectrónico libre. Y ustedes han visto por la teoría de repulsión del paraelectrónico de valencia que 5 densidades electrónicas alrededor de un átomo central no se pueden distribuir así como está dibujado. Y esto se tiene que separar más porque hay repulsión. Y esa repulsión finalmente lo que les da es una geometría que se denomina bipirámide de base trigonal, ¿no? Es una pirámide donde tienen una base triangular y después tienen hacia arriba y hacia abajo otros 2. Acá en este vamos a ponerlo con otro color. Acá estaría un flúor. Acá hay otro flúor. Sí, esto está dibujado medio en perspectiva, pero está en un plano. Y los pares de electrones libres se ubican uno por encima y otro por debajo de ese plano, ¿sí? Entonces, como el bromo tiene 5 densidades electrónicas para formar esta molécula, la hibridación que se establece es sp3d. Se usan 3 orbitales p más 1 del s más 1 del d. Son 5 orbitales en total, ¿no? 5 densidades electrónicas. Y en este caso esta molécula sí es polar porque, bueno, no hay anulación de los momentos dipolares, ¿sí?
Ese sería el B. ¿Sí? No sé, no recuerdo quién me había preguntado. Ah, Melina era. Sí, Melina, más o menos. ¿Te ubicaste con ese? Bien. ¿Alguno más que tengan por ahí? Pregunta si puede formar dipolos. Bueno, en el caso de del trifluoruro de boro, como es una molécula no polar, no te va a formar dipolos. En el caso de el trifluoruro de bromo, sí. Sí, claro, por supuesto. Cuando vos hablas de dipolo, estás hablando de al menos dos moléculas que están interaccionando entre sí. Y en general uno analiza el mismo tipo de moléculas, ¿no? Hay un ejercicio por ahí igual que les hace otro tipo de análisis, por ejemplo, entre el agua y el ácido clorhídrico, si mal no recuerdo. Pero cuando se habla de dipolos, se habla de al menos dos moléculas que están interaccionando. Ahora bien, ¿qué puede ocurrir ahí? Si las dos moléculas son no polares, no existe el dipolo. Si las dos moléculas son polares, exacto, como les dice Vane, son fuerzas intermoleculares, ¿no? Entonces, si las dos moléculas son polares, sí existe el dipolo, y otra opción donde puede existir un dipolo pero inducido es cuando una molécula muy polar se acerca a una que no lo es. Pero como les dice Vane, recuerden que estas son fuerzas intermoleculares, y como está ahí, digamos, es entre moléculas. La confusión a veces viene con las intramoleculares. Intra significa dentro, ¿no? Esas serían, por ejemplo, las fuerzas que operan en los enlaces, ¿no? O sea, un enlace covalente es una fuerza intramolecular. Y el dipolo inducido lo habíamos visto la otra vez. Creo que hay un ejercicio, no me acuerdo ahora cuál es, de esta guía, que les pregunta, les da pares el 6. Les da pares y les pregunta en qué casos, qué tipo de enlaces intermoleculares hay, ¿no? Sí. Pero como todo tipo de fuerzas intermoleculares, muchas veces existen cuando hay cercanía de las moléculas, ¿no? Si no, no ocurre. Si ustedes tienen, por ejemplo, ácido clorhídrico gaseoso, en fase gaseosa, ¿no? O cloruro de hidrógeno, como se le denomina más apropiadamente en ese caso, y tienen muy baja concentración de moléculas de cloruro de hidrógeno en fase gaseosa, o sea, las moléculas están muy separadas, más allá de que sean polares, probablemente no haya dipolos muy predominantes ahí porque están muy lejos. Cuando se acercan, hay algún acercamiento, ahí sí se establecen los dipolos. Y el dipolo, en realidad, es como en parte les pone a Iván, digamos, surge o aparece porque las moléculas no pueden tener los polos para, digamos, del mismo sentido muy cerca, como normalmente las leyes de la electrostática nos enseñan, digamos. Las cargas de diferente tipo sí se atraen, entonces las moléculas se tratan de acomodar de manera que los polos que tienen particularmente, su polaridad propia se pueda acomodar con la polaridad propia de la otra molécula de manera que no haya repulsión. Ese es, digamos, el fenómeno que prima en estos casos.
Si tiene fuerza de dipolo permanente, a ver, el dipolo permanente es una molécula polar, ¿no? O sea, una molécula polar te va a dar frente a otra molécula polar un dipolo permanente. Cuando se acercan existe un dipolo. De hecho, el agua es una molécula propiamente así. El dipolo inducido te lo induce otra molécula. Sí, es como decís vos, tiene un dipolo instantáneo en el momento que se induce. Después cuando la separás ya deja de inducirse el dipolo y ya no opera, no está, digamos, presente. Es un poco como los imanes. Yo otro día, por ejemplo, por eso les decía el ejemplo de los imanes. Si usted tiene un imán, no un imán norte-sur, esto positivo, negativo, o con dos polos, normal, un imán típico, normal, ¿no? Si imagínense que es una barrita, si ese imán lo ponen en una punta de la mesa y a 3 metros ponen otro imán, salvo que sea un super imán y se recontratraigan, cosa que no ocurre en esos casos, esos imanes no sienten la existencia del otro. Por lo tanto, ahí, digamos, el acomodamiento de los polos de ellos para conformar un dipolo entre los dos no existe. Pero si ustedes los van acercando, en algún momento vieron que algunos uno los quiere acercar y se dan vuelta. Bueno, ahí muy cerca ocurre este fenómeno de acomodamiento de los polos de los sistemas con dipolo, ¿no? Exacto. Como les pone Vane, ¿no? Una molécula no polar tiene una distribución de electrones homogénea en toda su superficie, entonces no hay separación de polos, básicamente. ¿Qué es lo que ocurre con las moléculas o simétricas que se anulan todos los momentos, o las moléculas que se les denomina homonucleares, ¿no? Por ejemplo, que sí tienen un solo tipo de núcleo, y en el caso del hidrógeno, todos los gases diatómicos son moléculas no polares, porque más allá de que existe una densidad electrónica de cargas, o sea, no es que no existe carga, y las cargas en la definitiva generan polos, la distribución de esa densidad electrónica de cargas es simétrica alrededor de todas las moléculas. Entonces, bueno, se anula. ¿Alguna duda más tienen de la guía 2, de la guía 3? Consulta general, duda general. ¿Pudieron acomodarse en grupos para hacer los informes? ¿No tuvieron problemas con eso? ¿Alguno que quedó sin grupo? Fíjese, cualquier cosa, manden algún mensaje general por el campus si necesitan. Por ahí hay más de un caso así, se pueden juntar a hacer. Me refiero de manera virtual, ¿no? Bueno, Sofía, no hay problema. Nos vemos el miércoles. De nada.
De nada, chicas.